Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo del curso de base de datos con C#. En este video vamos a ver la creación de una base de datos con SQL Server Management Studio y vamos a ver la creación de tablas. Por supuesto, también vamos a ver cómo podemos ingresar por primera vez a este software para manejar bases de datos en SQL. Muy bien, para poder ingresar al software por primera vez en Windows 8 vamos a dirigirnos al menú inicio, vamos a ir a la parte donde están todos los programas y aquí nos vamos a dirigir hasta encontrar el Microsoft SQL Server Management Studio. Hacemos un clic y ahora se va a iniciar por primera vez el software. Tengamos en cuenta que este software lo vamos a utilizar para aprender las diferentes instrucciones en SQL. Luego va a haber una parte de este curso donde vamos a trabajar con Visual Studio y vamos a realizar todas las conexiones a la base de datos desde ahí. Pero para aprender los fundamentos de SQL Server es necesario utilizar este programa. Bueno, acá van a aparecer los datos para conexión. En este caso presionamos conectar. Si hemos configurado como vimos en el primer video. Ahora bien, fíjense que el SQL Server tiene Management Studio, tiene un menú, ¿sí?, con diferentes opciones. Tiene luego una barra de botones que también vamos a ver diferentes opciones y vamos a ver cómo podemos utilizarla y cuándo. Tenemos un explorador de objetos donde vamos a tener las bases de datos, la seguridad, objetos de servidor, bueno, replicación, una administración. Bien, y en cada ítem tenemos subítem donde vamos a poder hacer diferentes cosas. En nuestro caso vamos a trabajar con la parte de bases de datos. Bien, luego en la parte de abajo también vamos a tener una especie de consola donde vamos a ir viendo los resultados. Y cuando ejecutemos nuestras instrucciones SQL vamos a ver los resultados en esta parte. Bien, entonces vamos a hacer lo primero, que es cómo crear una nueva base de datos. Lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos a la carpeta base de datos, presionar el botón derecho y presionamos nueva base de datos. Al hacer un clic nos va a dar una ventana donde vamos a colocar primeramente el nombre de la base de datos. En este caso va a ser biblioteca. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que vamos a hacer una base de datos para una biblioteca. El propietario podemos dejar el predeterminado, que en este caso vendría a ser yo. Y acá podríamos indicarle un tamaño inicial a esta base de datos. Bien. Si ponemos 1 mega, es por ejemplo 1 megabyte o sin límite. En este caso vamos a ponerle que tenga, por decir algo, 150 megas. Presionamos el botón agregar. Y acá podríamos, por ejemplo, seguir configurando algunas otras cosas. ¿Sí? Fíjense, acá tenemos, por ejemplo, biblioteca log, es para tener un log de diferentes cosas que vamos haciendo a lo largo de la base de datos. Bien, y en este caso podríamos seleccionar también si queremos datos de fila o registro. Bueno, tenemos diferentes opciones para seleccionar. Bien, si queremos crear un nuevo grupo. Bien, en este caso vamos a quitar ese nuevo renglón y vamos a poner aceptar. Con esto lo que vamos a hacer ahora es crear nuestra base de datos. Ahora bien, la base de datos, vamos a tener la base de datos biblioteca y dentro de biblioteca vamos a tener diferentes opciones. Vamos a tener el diagrama de base de datos, ¿sí? En este caso no tenemos ningún tipo de objeto para usar el diagrama de base de datos. Bien, luego tenemos las tablas, las vistas. Bueno, esto vamos a ir viendo después cada una de las opciones. En tablas, ¿sí?, si lo tratamos de expandir, vamos a tener tabla de sistema y file tabs. Las tablas son las que van a tener la información que vaya a ingresar un usuario. Bien, una base de datos está compuesta por diferentes tablas y a su vez las tablas están relacionadas entre sí. En este caso vamos a crear una tabla nueva. Vamos a crear la tabla, la vamos a llamar autores, luego la vamos a guardar, pero la tabla vamos a tener que ingresar el nombre de columna, el tipo de datos y si vamos a permitir el valor nulo.
Bien, el primer dato que vamos a ingresar va a ser ID autor. Bien, y el tipo de dato en este caso va a ser, fíjense que tenemos para elegir diferentes tipos de datos. En mi caso voy a elegir un dato de tipo int, va a ser un entero, y va a permitir valores nulos. Le vamos a decir que no, porque este lo vamos a usar luego como clave principal. Ahora luego vamos a tener que colocar, por ejemplo, el nombre. ¿Sí? Este no va a ser un int, sino que va a ser, en este caso lo vamos a colocar como varchar. Vamos a elegirlo como varchar. Bien. Y ahora fíjense una cosa. Si yo quiero, por ejemplo, configurar unas propiedades de este campo, en este caso el nombre, debajo tenemos la propiedad de la columna. Bien. Tenemos, si permitimos valores nulos, vamos a ponerle que no, porque es el nombre si así lo necesitamos. Y luego vamos a poder configurar diferentes opciones, que esto también lo vamos a ir viendo más adelante. La longitud, que es el 50 que vemos aquí entre paréntesis, va a representar la cantidad de caracteres que va a poder tener el nombre de una persona. Bien, en este caso 50 estaría bien, pero hay algunos casos que deberíamos aumentarlo. El máximo de caracteres que podemos tener es 255. Bien, es decir, ese sería el máximo. Vamos a dejar 50 y vamos a poner apellido. Y vamos a colocar este como un varchar y 50. También podemos directamente tipear ahí y no vamos a permitir valores nulos. Vamos a ir al primero, que era el ID autor, ¿sí? Acá tenemos también las opciones y podríamos especificar una identidad. Ponemos que sí. Incremento la identidad de 1 en 1 e inicializa la identidad en 1, ¿sí? Esto es para las claves primarias. Ahora, por último, haciendo clic con el botón derecho sobre este cuadradito, ¿sí? Sobre donde está la flecha ahora, botón derecho, establecemos como clave principal. Bien, de esta forma hemos establecido al ID autor como la clave principal de esta tabla. Ahora, bien, de esta forma guardamos con el botón de guardar. Bien. Nos va a pedir un nombre para la tabla. En este caso la vamos a llamar autores. Ponemos aceptar. Y de esta forma hemos creado la tabla autores. Muy bien, algo parecido va a ser para crear otra tabla más, que va a ser la de títulos. Vamos a hacer botón derecho, nueva tabla. Vamos a colocar ID. O bien, acá podríamos tener un ID título. O bien podríamos tener el... Si vamos a poner ID título. Bien. Tipo de datos va a ser int. Este lo vamos a colocar también como una identidad. Vamos a ir a especificación de identidad. Ponemos que es identidad. Y va a incrementarse de 1 en 1. También lo ponemos como clave principal. Luego vamos a tener el título propiamente dicho, que va a ser un varchar de este vamos a ponerlo de 150. Puede haber títulos largos. Luego vamos a tener el número de edición, ¿sí? Que este va a ser de tipo bueno, acaba de decir si es la segunda, la tercera o la cuarta edición. Vamos a ponerla como un int. Y por último el copyright, que el copyright va a ser sencillamente quien tiene los derechos del libro. Bien, esto va a ser un varchar. Y vamos a poner varchar
150. Bien, ya de esta forma estaría también, vamos a dejar que, o vamos a permitir un valor nulo dentro de copyright para que luego probemos, ¿sí? Ahora vamos a guardar y esta va a ser la tabla títulos. Perfecto, entonces ya tenemos dos tablas creadas. Fíjense que acá no se ven las tablas porque debemos refrescar la base de datos. Hacemos clic en el botón derecho en la primera opción y luego vamos a actualizar. Ahora vamos a ir a base de datos, a biblioteca y a tablas. Ahora fíjense que las dos tablas son estas dos que vemos aquí. Muy bien, ya tenemos entonces nuestras dos tablas, autores y títulos. Ahora vamos a crear una más que va a ser libros, ¿sí? Esta tabla va a tener una relación con estas dos tablas, tanto la de autores como la de libros, como la de títulos. Entonces vamos a poner ID, vamos a poner mayúscula como veníamos haciendo, ID libro. Tipo de dato va a ser int. Luego vamos a tener el título del libro. Entonces vamos a escribir acá, por ejemplo, ID o título para diferenciarlo. ID. Este va a ser un int. También hay que mantener el tipo de dato que corresponde con la clave primaria. Bien, en títulos habíamos definido una clave primaria donde ID título era de tipo entero. Acá debe ser de tipo entero. No vamos a permitir valores nulos. Y luego vamos a tener autor ID. Bien, habremos puesto en el de autores y de autor vamos a poner autor ID. También va a ser de tipo int. Bien, perfecto. Ahora vamos a dejar esto así, lo vamos a guardar. Le vamos a poner a la tabla libros. Vamos a poner aceptar. Y ahora vamos a hacer las relaciones. Bien, vamos a ir a diagramas de base de datos. Botón derecho, nuevo diagrama de base de datos. En este caso, si les hubiera salido algún cartel, presionen directamente aceptar y le va a salir esta ventana, ¿sí? Yo ya había puesto aceptar, así que me sale ahora esta ventana. Vamos a seleccionar arrastrando el mouse las tres tablas y ponemos agregar. Bien, las tablas se van a agregar aquí. Bueno, acá esto fue unas pruebas que estuve haciendo. La eliminamos. Bien, entonces vamos a tener en el medio libros, vamos a tener autores y títulos. Bien, ahora vamos a hacer una relación. Un autor puede tener muchos libros. Bien, en este caso vamos a hacer la relación. Bueno, fíjense que acá ID libro me olvidé ponerle la clave principal. Vamos a poner directamente, vamos a seleccionar esta opción y vamos a poner botón derecho, establecer clave principal. Acá vamos a refrescar las tablas, actualizamos, voy a ir a libros porque también me olvidé, también el libro me olvidé colocar la identidad, así que seleccionamos la columna ID libro y acá vamos a buscar especificación de identidad, vamos a poner que sí. 1 de incremento de identidad inicializa en 1. Bien, guardamos, ponemos no se permite guardar los cambios que ha realizado requiere que se quiten y vuelvan a crear las siguientes tablas. Bueno, está complicando una tabla libro, vamos a poner cancelar, ponemos aceptar. Bueno, después vamos a ver eso que podemos hacer. Pero ahora vamos a ir a lo que les quiero mostrar, ¿sí? Que es cómo podemos hacer las relaciones. Bien, fíjense que acá tenemos, un autor puede tener muchos libros y acá tenemos el campo autor ID y acá tenemos el ID autor. Este lo seleccionamos desde aquí y arrastramos hasta autor ID. Bien,
Acá me va a dar el nombre de la relación, lo podemos dejar con el nombre y vamos a tener la tabla de la clave principal va a ser la de autores y la tabla de clave externa va a ser la de libros y va a relacionar ID de autor con autor ID. Ponemos aceptar. Bueno, estas opciones por defecto le vamos a poner por ahora aceptar, luego vamos a ver. Bien, y me hizo la relación de 1 a muchos. Ahora también un título, bien, puede llegar a estar en muchos libros. Entonces vamos a seleccionar acá, arrastramos hasta títulos ID. Bien, dejamos el nombre, vemos que esté la tabla de la clave principal y la de la externa. Ponemos aceptar y aceptar. De esta forma ya tenemos el diagrama, bien, de base de datos y ya tenemos también lo que serían las relaciones entre las bases de datos que hemos creado. Bien, podemos guardar este diagrama. Vamos a poner diagrama biblioteca. Ponemos aceptar. Muy bien, vamos a poder ver si podemos sacar este tipo de error. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a ir a herramientas, vamos a ir a opciones, vamos a ir a diseñadores y acá vamos a tildar una opción, ¿sí? En diseñadores, que vamos a sacarle el tilde mejor que dice impedir guardar cambios que requieran volver a crear tablas. Bien, ponemos aceptar, por ahí a veces nos da error SQL Server. Ahora vamos a guardar, vamos a ponerle al diagrama biblioteca, ponemos aceptar. Bien, hasta la siguiente se guardarán en la base de datos. ¿Desea continuar? Sí. Bien. Ya de esta forma quedó nuestra base de datos. Bueno amigos, espero que les haya gustado. Nos estamos viendo en el próximo video de base de datos con C#. Hasta luego.